Bien, lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, cómo fabricar un diodo de unión PN. Hemos visto que se fabrica con un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, y por el simple hecho de poner en comunicación ambos semiconductores, se crea cerca de la unión una zona de deplexión, zona de carga espacial, que provoca una barrera de potencial, ¿vale? Cerca de la unión, por el simple hecho de fabricar un diodo como está fabricado, se crea una barrera de potencial. Una barrera de potencial de una pequeña tensión, que hemos visto antes, valor 0,7 voltios en diodo de silicio, valor 0,3 en diodo de germanio, que impide que haya una difusión de portadores mayoritarios. Ahora veremos qué significa eso. Bueno, eso es por el simple hecho de fabricar el diodo como se ha fabricado. Ahora vamos a ver qué sucede cuando metemos ese diodo en un circuito y lo polarizamos. En concreto, primero vamos a ver qué sucede cuando los metemos en polarización directa. Recordamos qué era esto de polarización directa, lo recordamos de la sección 1 del diodo ideal. Bueno, polarización directa significa aplicar una tensión positiva en el ánodo, ¿vale? Respecto al cátodo, ¿vale? Una tensión mayor en ánodo que en cátodo. En este caso, una tensión positiva en el lado P respecto del lado N, ¿vale? Bueno, pues en ese caso estamos polarizando directamente la unión PN, ¿vale? Con polarización directa. Vemos aquí que gracias a este generador de tensión estamos metiendo más tensión en el ánodo, ¿vale?, que en el cátodo. Bueno, esta resistencia, recordar que la resistencia de polarización era necesaria incluirla en estos circuitos. Bueno, pues si se aplica una tensión positiva en el lado P respecto al N, estamos polarizando directamente, y recordamos que implicaba esto en el diodo ideal. La polarización directa en diodos ideales, bueno, veíamos con la curva característica del diodo ideal que esto implicaba que la tensión que caía en el diodo era 0 voltios, ¿vale? 0 voltios. Que nunca caía tensión positiva en el diodo, solo negativa si está en polarización inversa. Pero en polarización directa, la tensión era entre este punto y este punto, VD, 0 voltios. De hecho, por eso, cuando está en polarización directa, el circuito equivalente era un cortocircuito. ¿Lo recordáis del diodo ideal? Bueno, pues realmente en diodos ideales decíamos que en polarización directa VD mayor que 0, porque en el caso de que cayese tensión, según la dirección de la corriente, que iba en este sentido, bueno, pues sería una tensión positiva, pero en diodos ideales es 0. Bueno, pues ahora realmente vemos que en diodos reales, diodos de unión PN, en polarización directa sí cae una pequeña tensión en el diodo. Ahora realmente sí tiene sentido eso de decir de VD mayor que 0 en polarización directa. Como adelanto, podemos ir intuyendo que esa tensión que va a caer en el diodo está relacionada con esa barrera de potencial que se crea al crear el diodo de unión. Esa barrera de potencial que vamos a necesitar vencer. ¿Por qué vamos a necesitar vencerla? Bueno, hemos dicho que aquí se crea una barrera de potencial que impide que los portadores mayoritarios de este lado, que son electrones, pasen al otro lado, y que los portadores mayoritarios de este lado, que son huecos, pasen al otro lado. Por lo tanto, esta barrera potencial está impidiendo que los electrones vayan hacia allá. Bueno, ¿qué necesitaríamos para que condujese el diodo? Como este es el terminal negativo de la batería, los electrones van a ir por aquí y van a intentar cruzar el diodo. Pero hemos dicho que esta barrera potencial está impidiendo que los electrones que haya por aquí vayan hacia allá. Por lo tanto, esa barrera potencial es lo que está impidiendo que circule corriente hacia allá. Por lo tanto, si queremos que circule electrones hacia allá, que sería corriente en el otro sentido, es decir, corriente en el sentido que debería dejar pasar el diodo, deberíamos vencer esa barrera potencial, esa tensión de alrededor de 0,7 voltios que se crea en diodos de silicio y alrededor de 0,3 que se crea en diodos de germanio. Por tanto, ya podéis ir intuyendo que esta batería va a tener que aplicar tensiones por encima de estos valores para que el diodo vaya conduciendo. No adelantemos acontecimientos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en polarización directa, esa polarización, esa tensión que estamos metiendo, se va a oponer al campo existente en la zona de carga espacial. Se va a oponer a esa barrera de potencial. Como vamos a ver ahora, la tensión externa que metemos con la batería reduce el tamaño de la región de deplexión. Y como esa región de deplexión era lo que producía la barrera de potencial, pues entonces se va a reducir la altura de la barrera de potencial, ¿vale? Si antes la barrera de potencial iba por aquí, al aplicar una tensión externa con una batería, resulta que va a ir bajando.
y bajará más cuanto mayor sea la tensión aplicada. Lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver qué ocurre con los electrones y los huecos. Aquí tenemos un diodo, ¿vale? Todo esto de aquí es un diodo. Lo hemos visto antes. Bueno, aquí tenemos nuestra región de deplexión, nuestra zona de carga espacial. Debido a estas cargas negativas y estas cargas positivas, se crea aquí una diferencia de potencial de ese valor V sub sigma, ¿vale? Bueno, eso ocurre cuando no está el diodo metido en un circuito. Ahora lo estamos metiendo en un circuito, estamos polarizando directamente, ¿vale? Con una batería con más tensión aquí que aquí, es decir, más tensión en el ánodo que en el cátodo. Perfecto. Polarización directa. La corriente debería ir en este sentido y debería pasar a través del diodo en este sentido, que es en el sentido en que el diodo permite conducción de corriente. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con los electrones y los huecos. Hemos dicho que eso, que la corriente en un circuito siempre va del terminal positivo de la batería al terminal negativo, porque suponemos flujo de cargas positivas, aunque sabemos que en realidad son electrones lo que circula. Bueno, pues como lo que fluiría serían electrones del terminal negativo al positivo, los vamos a dibujar aquí, ¿vale? Estos electrones irían por aquí y llegarían al lado N del diodo, ¿vale? En el lado N del diodo están entrando electrones y en el lado P, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esos electrones salen de ese lado P y van hacia la batería. O lo que es lo mismo, salir electrones hacia acá es lo mismo que si entrasen huecos a ese lado P, ¿vale? Bueno, pues resulta que el polo negativo de la batería, y volvemos a recapitular lo que vimos en el tema 0, las cargas del mismo signo se repelen, de distintos signos se atraen. ¿Qué pasa cuando tenemos aquí un polo negativo de la batería? Que está empujando a todas las cargas negativas. Pues el polo negativo de la batería va a repeler a los electrones libres que hay en el tipo N, que están en la banda de conducción, y esos electrones se van a dirigir hacia la unión, ¿vale? Está empujando. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos, es como en los imanes, cuando tenemos en un imán un polo negativo y llegamos con otro imán y lo intentamos unir al polo negativo, resulta que lo repele, le empuja. Bueno, pues aquí estos electrones son también negativos y están viéndose empujados por el terminal negativo de la batería. Lo está empujando hacia allá, ¿veis? Con lo cual, la región de deplexión, que antes era más grande, pues era más pequeñita, porque esa región de deplexión significaba una región donde no había electrones, que estaba vacía de electrones y había cargas positivas que no eran compensadas con las negativas de los electrones. Bueno, pues ahora estamos empujando a los electrones hacia allá, estamos reduciendo ese trocito de región de deplexión. Y lo mismo en la zona P. El terminal positivo de la batería está atrayendo electrones de la capa de valencia del cristal y esto es equivalente a decir que está empujando los huecos, que son también cargas positivas, lo está empujando contra la zona de deplexión y está estrechando, como veis aquí, la zona de deplexión. Se está volviendo, ¿veis? Antes era más grande y lo empuja y se vuelve más pequeñita la zona de deplexión. De tal forma que, como hemos comentado antes, la tensión externa de la batería, esa polarización directa, reduce el tamaño de la región de deplexión. ¿Veis? Ahora es más pequeñita que antes porque está empujando a los portadores de carga. Bueno, pues resulta que cuando la diferencia de potencial que está metiendo la batería es mayor que la diferencia de potencial en la región de deplexión, es mayor que eso que hemos llamado barrera de potencial, ¿vale? Resulta que los electrones libres del cristal de la zona N ya están siendo tan empujados contra la unión que ya sí permiten pasar, ¿vale? Y se elimina completamente esa región de deplexión, esa zona de vaciamiento, ¿vale? Entonces, cuando tenemos suficiente tensión en la batería para bajar toda la barrera de potencial, ya los electrones sí pueden circular al otro lado, ¿vale? Esos electrones libres del cristal de la zona N, que están en la banda de conducción, adquieren la energía suficiente para saltar a los huecos del cristal tipo P, convirtiéndose entonces en electrones en la banda de valencia. Entonces, este electrón que había aquí, en la banda de conducción, si la batería tiene suficiente energía, tiene suficiente tensión, hace que ya la barrera potencial no impida su paso y ese electrón que había aquí en la banda de conducción pasa a rellenar este hueco en la banda de valencia. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ese electrón resulta que se ve atraído
por el terminal positivo de la batería. Y entonces empezará a desplazarse de átomo en átomo hasta llegar al final del cristal tipo P. Se introduce en el hilo conductor y irá hacia la batería, ¿vale? Entonces, como veis aquí, el electrón se va desplazando, se va moviendo y llega al hilo conductor. Bueno, pues esos electrones de valencia que se mueven dan la apariencia de que es el hueco que se mueve en la dirección contraria. Fijaros, vamos a volver hacia atrás, ¿vale? Ese electrón que realmente se está moviendo hacia allá, ¿veis? Pues realmente sería como si este hueco se mueve hacia acá, ¿veis? Y ahora es como si este hueco se mueve hacia acá. Y ahora es como si este hueco se mueve hacia acá. Y ahora es como si un hueco rellenase ese, ¿vale? Entonces, realmente es como si los huecos se estuviesen moviendo hacia allá. De esta forma, bueno, pues el terminal negativo de la batería va reponiendo los electrones que se van de la región N, este electrón que había aquí, que se ha ido para allá, pues se ve repuesto por la batería, ¿vale? Los va introduciendo otra vez. Y con la batería cediendo electrones libres a la zona N, de la banda de conducción, y atrayendo electrones de la banda de valencia de la zona P, o lo que es lo mismo, empujando a huecos, aparece a través del diodo una corriente eléctrica constante, ¿vale? Los electrones van saltando por aquí, van siendo atraídos, vuelve a reponer electrones y ya sí hay conducción de corriente. Bueno, una vez visto en detalle qué ocurre con esos electrones y esos huecos, vamos a ver qué implica esto en las tensiones y las corrientes en el diodo. Recordemos que por la estructura física del diodo, por el simple hecho de unir un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P, o sea, antes de meterlo en un circuito, ya aparecía una barrera de potencial interna que hacía que los portadores mayoritarios de cada lado se alejasen de la unión y no pudiesen atravesarla, ¿vale? Que aquí estos electrones no pudiesen atravesar la unión porque se veían repelidos. Bueno, debido a esta zona de carga espacial, a esta barrera que aparecía de valor pues alrededor de 0,7 voltios en diodo de silicio, de 0,3 en diodo de germanio. Bueno, pues acabamos de ver que al aplicar una tensión en polarización directa va a generar un campo eléctrico que empuja a los portadores mayoritarios hacia la unión, provocando un estrechamiento de esa zona de deplexión, ¿vale? Esta zona de deplexión que tenía este tamaño, con polarización directa, hace que se reduzca y que sea más pequeñita, porque ahora por aquí hay electrones que están siendo empujados por la batería y esta también se reduzca porque por aquí haya huecos que también están compensando estos iones, ¿vale? Hemos visto que se reduce. Por tanto, bueno, pues ahora la barrera de potencial se ha reducido, ¿veis? Es más pequeñita y mientras exista barrera de potencial, por muy pequeña que sea, la conducción de electrones es casi nula. No pueden pasar electrones de este lado a este. No puede ocurrir eso que hemos visto antes con los electrones. Pero una vez que la tensión aplicada por la batería supera la barrera de potencial, esta barrera desaparece, la zona de agotamiento, la zona de presión desaparece y los electrones y los huecos adquieren la energía suficiente para poder atravesarla sin problemas, ¿vale? Entonces, si aquí aplicamos la suficiente tensión para que desaparezca esta barrera de potencial, los electrones pueden cruzar sin ningún problema. Hay conducción de corriente. Bueno, pues para eso, ¿qué necesitamos para bajar la barrera de potencial? Bueno, pues superar esa barrera de valor 0,7 voltios en diodo de silicio, 0,3 en diodo de germanio. Por tanto, para obtener una corriente significativa en el diodo, es necesaria una tensión de polarización mínima del orden de dicha barrera de potencial. Bueno, pues a esa tensión se le llama tensión umbral. Quedaros con esta palabra. Muy, muy importante, ¿vale? En los diodos, la tensión umbral. Bueno, pues si os fijáis, la tensión umbral es igual a lo que habíamos llamado barrera de potencial, ¿vale? Tensión umbral es la tensión que debemos aplicar, por ejemplo, en un diodo de silicio, debemos aplicar una tensión de como mínimo 0,7 voltios para que haya conducción de corriente. ¿Por qué? Porque la barrera potencial en esos diodos es de 0,7 voltios. Debemos vencerla. En diodos de germanio, pues una tensión umbral, ¿vale? De alrededor de 0,3 voltios porque debíamos vencer la barrera potencial que tenía ese valor, 0,3 voltios. Bueno, pues por ejemplo entonces para un diodo de silicio, cuando la tensión aplicada entre sus terminales por la batería
es menor de 0,7 voltios, la corriente que circula es muy pequeña. Fijaros, aquí tenemos la curva característica en polarización directa de los diodos. Si es un diodo de silicio, fijaros, aquí están los 0,7 voltios. Pues si es menor de esos 0,7 voltios, la corriente, veis que es, bueno, pequeñita, ¿vale? Pero una vez que superamos esa tensión umbral, esos 0,7 voltios, ¿vale? El tamaño de la zona de presión se reduce por completo y puede conducir cualquier corriente. Fijaros, la curva se vuelve casi vertical, ¿vale? Hasta 0,7 voltios. Pues muy poquita corriente, a partir de 0,7 voltios, todo lo que queramos, ¿vale? En diodos de germanio, pues fijaros, solo necesitamos una polarización directa de alrededor de, fijaros, de 0,3 voltios. Hasta 0,3 voltios apenas conduce corriente. Cuando polarizamos con 0,3 como mínimo, o por encima, pues conduce cualquier corriente. Por lo tanto, la tensión umbral es esa tensión a partir de la cual empiezan a conducir cualquier corriente. Bueno, pues cuando la polarización directa supera la tensión umbral, ¿qué ocurre? Estamos viéndolo en las curvas características. Fijaros, la tensión entre los terminales del diodo permanece prácticamente constante. Permanece prácticamente constante al valor de la tensión umbral. ¿Veis? Alrededor de 0,7 voltios. En diodos de silicio, alrededor de 0,3 voltios en diodos de germanio. La tensión entre los terminales OVD permanece casi constante esa tensión umbral, ¿vale? Cuando la polarización directa supera la tensión umbral. Entonces, si con la batería estamos metiendo más de 0,7 voltios, imaginaros, pues 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 10 voltios, pues la tensión entre las terminales del diodo se queda fija en 0,7, si es de silicio, o en 0,3, si es de germanio. Eso por un lado, la tensión. Y la corriente queda determinada por el circuito externo, porque la corriente que deja pasar el diodo es cualquiera. Pues como ocurría con los diodos ideales, cuando conducían, la corriente no lo imponía a ellos, lo imponía ¿qué? Pues la resistencia de polarización o el resto del circuito, ¿vale? Pero ellos dejaban pasar cualquiera. Pues en diodos reales veis que es muy parecido, ¿vale? En diodos reales es parecido. En diodos ideales teníamos aquí la curva característica. Bueno, pues en los reales veis que no es en 0 voltios, es en 0,3 o en 0,7. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, volvemos a recordar lo que dijimos del diodo ideal, ¿vale? Los diodos ideales con polarización directa veíamos que, bueno, VD era 0 voltios, que nunca caía tensión positiva en el diodo, solo negativa si está en polarización inversa. Entonces, aquí lo tenemos, que VD era 0 voltios con los diodos ideales, porque, bueno, su circuito equivalente era como un cortocircuito, por lo tanto, entre este punto y este punto, 0 voltios. Y lo veíamos en la curva característica, ¿vale? En conducción, estábamos en esta zona, VD era 0 voltios. Bueno, pues ahora hemos visto que en diodos reales de unión PN en polarización directa, la tensión que cae entre sus terminales es justamente la tensión umbral, siempre y cuando la tensión de polarización que imponga el circuito, la batería o lo que haya, sobre el diodo, sea al menos del valor de esa tensión umbral, ¿vale? Entonces, si esta batería, este VCC, vale, su valor es bastante por encima de 0,7 voltios, ¿vale? Ahora veremos, pues entonces en ese caso, ¿qué sucede según las curvas características? Que la tensión entre este punto y este punto queda fija a esos 0,7 voltios en diodos de silicio. Si fuese de germanio, 0,3, ¿vale? Entonces entre este punto y este punto vemos que ahora en vez de ser 0 voltios como ocurría en diodos ideales, pues ahora es un valor de 0,7 si es de silicio, 0,3 si es de germanio. Bueno, pues ya podemos empezar a hacer algún análisis, ya podemos empezar a pensar que si, por ejemplo, VCC valiese 5 voltios, ¿cuál sería la tensión que cae entre este terminal y este? Bueno, pues si es un diodo de silicio, pues alrededor de 0,7 voltios. No lo sabemos seguro, pero según esta curva, muy cerca de 0,7 voltios. Por lo tanto, ¿qué caería en esta resistencia? Pues 5 voltios menos los 0,7 que caen por aquí, pues 4,3 voltios. ¿Y qué corriente circularía entonces por este circuito? Bueno, pues hemos visto que el diodo de silicio, una vez que empieza a conducir, deja pasar casi cualquier corriente. Bueno, ¿quién impondría esa corriente entonces? Esta resistencia, el valor de la resistencia. Ya podemos ir haciéndonos una idea. Más adelante lo veremos con más detalle, ¿vale? Esto es solo, bueno, un poquito una aproximación.